Otra capa que hablábamos antes, que es la del cerebro de reptil, que decía Paul MacLean. Como podemos ver, de nuevo retomamos la imagen del esquema de Paul MacLean y podemos ver cómo está además también situada justo por encima del tronco encefálico, ¿vale? En la que está coloreada en azul, que son los ganglios basales y que, como decía, él llama cerebro de reptil, y es la primera parte del cerebro triunio que describe Paul MacLean, que se desarrolla para funcionar como un director del chasis nervioso, ¿vale? Es decir, es la primera capa que empieza a relacionarse con la capa que hemos visto antes, que es el tronco encefálico, y a empezar a controlarla, ¿vale? Tiene que ver en los mamíferos con el control de rituales, rutinas, la dominación jerárquica, y en el caso de los mamíferos y los seres humanos han sido modificados para controlar la actividad motora en colaboración con el córtex motor, ¿vale? Es decir, de esta estructura hay de nuevo una comunicación con el córtex motor. Son un intermediario entre el tronco encefálico y el neocórtex, los ganglios basales, y van a ayudar a desarrollar, como decíamos antes, los reflejos posturales automáticos. Es decir, a partir de movimientos espontáneos del bebé y gracias a los estímulos que provienen de la propiocepción y de los sentidos del tacto, vestibular y visual, se van a inhibir los reflejos primitivos y se va a desarrollar nuestra motricidad más fina, que son los reflejos posturales. Pasemos a hablar entonces de reflejos posturales. Los reflejos posturales están controlados por los ganglios basales y nos permiten mantener el equilibrio, la estabilidad, tanto sentados como a cuatro patas, como de rodillas o de pie. Especialmente es importante esto porque, como veremos después, nuestro desarrollo locomotor empieza desde la posición de tumbado y desde esa posición se van adquiriendo los primeros reflejos en extensión, ¿vale? Y después iremos controlando la posición a cuatro patas y la posición de sentado, y por último, la última fase es cuando adquirimos la habilidad motriz de mantenernos de pie y por último caminar. Los ganglios basales nos permiten movernos automáticamente gateando, caminando o corriendo. Es decir, voluntariamente solo podemos decidir hacia dónde queremos movernos y hacia dónde y a qué velocidad, pero no podemos ser conscientes de cada movimiento. Es decir, caminar es un proceso automático y está controlado por esta estructura. Aquí podemos observar cómo es la evolución normal, ¿vale? Es decir, tenemos que al nacimiento están en pleno auge, ya empiezan a estar antes del nacimiento los reflejos primitivos, y conforme estos se van diluyendo, van dando paso a los reflejos posturales. Muchos estarán inhibidos o deberían estar inhibidos en el primer año de vida, ¿vale? Y el resto, a partir de los 3 años, la mayoría ya han dado paso a los reflejos primitivos a los reflejos posturales, ¿vale? Visto de otra forma, nuestra maduración cerebral, nuestro sistema piramidal, o como pone aquí en la diapositiva, el sistema motor subcorticoespinal, está ya desarrollado en el momento del nacimiento. Es decir, tenemos, por ejemplo, si lo conocéis, el reflejo de marcha automática, somos capaces de desplazarnos en el momento del nacimiento, ¿vale? Y esto tiene que ver con que ya está maduro este sistema. Y esto está pensado para que seamos capaces de desplazarnos hasta la mama de nuestra madre, para que seamos capaces de alimentarnos, igual que hace un cachorrito de gato o de perro, ¿vale? Que es capaz de ir a buscar la mama. Pues nosotros igual, a través de diferentes reflejos, que luego veremos, seremos capaces de sobrevivir si todo está bien, porque ya nacemos con la madurez de este sistema y con ciertas habilidades motrices groseras, pero las tenemos. Esta evolución antes del parto, ¿vale? Estas son las 40 semanas de gestación.
Es un desarrollo que comienza de distal, desde los pies, hacia proximal, ¿vale? Va habiendo mayor control primero en los pies y luego hacia arriba. Mientras que el desarrollo del sistema motor corticoespinal, que tiene que ver ya con nuestra corteza, es un desarrollo que comienza desde arriba, desde la cabeza hacia abajo, ¿vale? Por eso lo primero que empieza por hacer un bebé es controlar el control cefálico, de sostener la cabeza, ¿vale? Y lo último que acaba adquiriendo es la habilidad de usar la marcha, ¿no? Y las piernas. Pero todos los reflejos de extensión y de control, primero empieza la cabeza, luego empieza el tronco y por último empezamos a hacer colaborar la parte inferior y superior de nuestro cuerpo y un lado y otro del cuerpo, ¿vale? Como hablábamos, los ganglios basales tienen que ver con nuestra capacidad de estar quietos, con lo cual están en plena actividad, en pleno auge en este momento, cuando estamos en reposo, ¿vale? Y ya que tienen un efecto inhibidor de nuestros movimientos. Es decir, que si tenemos unos ganglios basales que están subdesarrollados, podremos encontrar, por ejemplo, niños mayores que son muy activos y no pueden controlarse, no son capaces de parar, ¿vale? Siempre están de un lado a otro cambiando de actividad. Por eso todo el tema de reflejos primitivos se relaciona mucho con TDA, trastorno de déficit de atención, hiperactividad. Y también tienen que ver los ganglios basales con la capacidad de aprender cosas automáticamente. Como decíamos antes, tienen que ver con la automatización de los procesos, ¿vale? Y los niños que no tienen bien desarrollados los ganglios basales tienen que ser conscientes, tienen que poner mucha atención a todo lo que hacen todo el tiempo. Y claro, esto tiene un desgaste y una fatiga y nos va a llevar a una baja resistencia y se cansan rápidamente de lo que están haciendo, tienen que cambiar de actividad rápidamente, ¿vale? Con lo cual, unos niños con los ganglios basales subdesarrollados van a ser unos niños que no van a parar, ¿vale? No van a estar todo el rato moviendo. Esto, como decíamos, los reflejos primitivos suelen estar presentes hasta los 3 años, por eso un niño menor de 2 años y medio, 3 años es puro nervio, porque esta estructura está en proceso de maduración, ¿vale? Si obstruimos los movimientos espontáneos, automáticos de nuestro bebé, que hoy en día ocurre por desgracia demasiado frecuentemente, por ejemplo, porque los ponemos en hamaquitas, en sillitas, en mecedoras, o están sentados cogidos al masicosis, o metidos dentro de un parquecito. Y todas estas circunstancias, si obstruyen nuestra movilidad, los movimientos espontáneos del bebé, no vamos a recibir suficiente estímulo de sentidos, de nuestros sentidos, y no vamos a tener una integración o una mayor información aferencia también, por ejemplo, de arcos reflejos, de nuestros músculos, de nuestras articulaciones, no haber un suficiente estímulo propioceptivo. Y entonces esto va a hacer que los reflejos primitivos sigan activos más allá del tiempo que debieran y que la conexión entre capas cerebrales también se va a ver afectada, entre la capa que tiene que ver con los reflejos primitivos, que como decíamos es el tronco encefálico, y las otras capas, hasta la más evolucionada, que es el neocórtex, pues se van a ver afectadas, con lo cual podremos tener problemas de comportamiento, conductuales, dificultades de aprendizaje y sobre todo en nuestra profesión que nos afecta especialmente el aspecto motor, ¿no? Que se verá afectado, habrá una peor motricidad fina, ¿vale? Será una motricidad más grosera porque depende precisamente de que estén reflejos primitivos aún activos. Vale, dentro del cerebro de reptil hablábamos que están los ganglios basales, que están justo evolutivamente por encima del tronco cefálico, y también está el cerebelo. El cerebelo recibe información de la propiocepción y también de receptores sensoriales de tacto y presión, y gracias a sus importantes conexiones con el córtex motor, tiene un papel fundamental en la coordinación de movimientos para lograr que nuestros movimientos sean más suaves, coordinados
y sobre todo lo que va a hacer es corregir la desviación entre lo que se ha planificado para hacer y lo que sucede, ¿vale? Con lo cual hay una constante evaluación, esta estructura va a hacer una constante evaluación de nuestro movimiento para recalibrarlo y que haya un aprendizaje y una automatización para que cada vez sea más preciso y fino el movimiento y con mayor ritmo especialmente. Junto con los núcleos vestibulares correlaciona la información postural y propioceptiva de la posición de nuestro cuerpo con respecto al entorno, ¿vale? Es decir, esta estructura nos va a relacionar lo que está pasando dentro de nosotros, que tiene que ver con la propiocepción, y lo que está pasando fuera, que se percibe a través de la esterocepción, ¿vale? Como decíamos, el cerebelo tiene un papel muy importante en los ritmos, con lo cual cuando el niño comienza a hacer movimientos rítmicos espontáneos activos, que suceden, por ejemplo, cuando empiezan a voltearse o a reptar o a gatear, todos estos movimientos que requieren un ritmo en su ejecución tienen una gran importancia para llevar una maduración de todas las estructuras nerviosas que tienen que ver con el cerebelo y con las otras capas cerebrales, porque como llevamos hablando todo el tiempo, todas están interrelacionadas. Esto empieza a suceder especialmente en el 6º mes de vida, que es cuando hay un crecimiento más acelerado de conexiones neuronales y que tiene que ver cuando el bebé empieza a hacer una mayor cantidad de movimientos de tipo activo, ¿vale? Realmente todo esto que estamos hablando en nuestro primer año de vida es cuando hay una explosión de conexiones neuronales que ya nunca más va a volver a suceder. Es decir, a partir del año de vida ocurre lo contrario, es decir, empieza a haber el término que se llama poda sináptica. Es decir, todas las redes neuronales de actividades que tienen que ver con actividades que no utilizamos o no hacemos se borran o se podan, que es como lo llaman. Se llama dentro de la neurofisiología este término, ¿vale? Pero ya nunca volverá a suceder que haya una explosión de conexiones como sucede durante el primer año de vida. Por eso es tan importante todo lo que sucede en esta etapa y que lo tengamos en cuenta tanto en nuestra anamnesis como en nuestra evaluación, ¿vale? Y eso es lo que centramos hoy nuestra presentación o lo que os estoy contando. El cerebelo tiene mucho que ver, por esto que os estoy contando, con los trastornos de déficit de atención, que es lo que significa, que es lo que significa TDA, y con los problemas de aprendizaje. Porque una incapacidad para hacer movimientos rítmicos activos sencillos nos puede estar indicando que hay una disfunción de esta estructura del cerebelo y va a tener que ver con una peor atención, planificación, juicio, control de impulsos, el pensamiento abstracto, hasta entender el sentido del humor, los movimientos oculares, ¿vale? Que son también movimientos precisos y que requieren un ritmo, la comprensión lectora, el procesamiento de información, la memoria de trabajo, porque esta tiene que ver con otra capa cerebral que veremos después, que es el sistema límbico, el aprendizaje y el desarrollo del habla, que como hablamos antes, el cerebelo es una estructura que estimula las áreas de Broca y Wernicke que tienen que ver con esta actividad, ¿vale? Y fijaros como si un niño no es capaz de hacer movimientos rítmicos activos, va a tener una repercusión total en el plano cognitivo y conductual. Así que desde nuestra evaluación en el plano motor o propioceptivo podemos inferir qué cosas están pasando en otras áreas. Esto es así, lo que hablábamos hace un momento, de que el cerebelo tiene una especial implicación en los problemas de aprendizaje, porque está totalmente relacionado y en conexión con el córtex prefrontal, con las áreas de lenguaje de Broca y Wernicke, como decíamos hace un momento, y con los lóbulos frontales, que son los que tienen que ver, por ejemplo, con los movimientos de seguimiento de nuestros ojos. Es decir, que si no hay un correcto estímulo
a costa de movimientos rítmicos activos del cerebelo, pues no se van a desarrollar adecuadamente todo el resto de capas cerebrales más evolucionadas. Desde aquí podemos entender cómo un trabajo o un programa de entrenamiento en concreto, como se hace por ejemplo en terapias como la terapia de movimientos rítmicos, desarrollada por Blomberg, tiene un efecto tanto en la atención como en la concentración, el control de impulsos, el pensamiento abstracto, el aprendizaje. Y este tipo de terapia también nos va a ayudar tanto a integrar reflejos primitivos, a desarrollar los reflejos posturales y a establecer una mejor conexión entre diferentes capas cerebrales, ¿vale? Con lo cual está totalmente indicado en trabajos con problemas como el TDA o los problemas de aprendizaje o la hiperactividad, ¿vale?